Bienvenidos a un programa más de Novelísimo, estimados televidentes, amigos de la península de Yucatán, de México, de América y del mundo. Pero este programa va a ser especialmente, de manera, repito, perdonando la redundancia, para los yucatecos, en segundo lugar para los mexicanos y en tercer término para América, especialmente Centroamérica y buena parte de los Estados Unidos. ¿Y por qué? Simple y sencillamente porque mi invitado de hoy, un buen amigo, Sigfrido López Sosa. Sigfrido, muchas gracias por haber aceptado la invitación al programa Novelísimo. Al contrario, Jaimito, muchísimas gracias por esta oportunidad para saludar al público y para que vean de que todavía estoy vivo, estamos vivos, que es lo importante. Bueno, Sigfrido es el creador, fundador, motivador, iniciador y cuantos calificativos semejantes a lo que acabo de decir, de un conjunto que hizo época en Yucatán, en México y más allá las fronteras mexicanas. Me precio de haber bailado al compás del grupo musical que él fundó. Me precio de ser su amigo. Me precio de que hoy, cuando en el solaz de la casa, el esparcimiento, pongo la música que ellos grabaron. Ustedes también, como fondo musical, en momentos, en partes de este programa, podrán escuchar y el por qué se hicieron tan famosos. En una época en la cual los grupos musicales no se formaban como ahora. No había un patrocinio de alguien que se fijaba porque estaban guapos o bonitas, no. Se ganaba a base de calidad y se buscaban a sí mismos. Así como hay alguna película que vi por allá que el vampiro busca al vampiro, y perdón por esa expresión, así también en su muy joven etapa de la vida, Sigfrido, por azares del destino, pues no tan así, que en el plan divino de Dios que nos distribuye todas las habilidades, él vino con el don de la música. Y bueno, vamos a hablar de eso precisamente, vamos a hablar del conjunto Aragón. Los Aragón. Sí, porque el conjunto Aragón o la orquesta Aragón está más identificado con una orquesta cubana. Sí. Los Aragón. Yo prefiero que él tome la palabra, porque además es ameno, tiene una manera de comentar las cosas muy peculiar. Su dejo, su acento y su gracia de que nosotros, los de origen yucateco, todavía conservamos muchos de nosotros, él nunca la perdió. No solamente eso, sino hasta cierto punto siento que hace ostentación de su yucatequismo. Así es. Entonces, pues, mi estimado Sigfrido, me da mucho gusto que a tantos años de distancia de iniciarse los Aragón, hasta hoy tu música sigue vigente. Ha habido homenajes en Yucatán, reconocimientos, premios, discos de oro, acompañamiento con artistas, cantantes varoniles o femeninas, de los acompañamientos que ustedes hicieron, en fin. A ver, Sigfrido, ¿cómo se inició el grupo musical Los Aragón? Pues en Mérida, en 1956, pues tenía yo 15 años, porque acabo de cumplir 78. 15 años, entonces, pues yo tocaba con orquestas, con marimbas, con sonoras, y no solo tocaba, sino hasta era yo el secretario que acomodaba los instrumentos, eso como aprendía. Entonces, pero yo soy de este niño que pues nadie me enseñó, ni nomás como el don de percusiones. Entonces, de las percusiones, pues de lo relacionado a los tambores, como la batería, las congas, el timbal, el bongo, y el güiro, las maracas, el cencerro. Entonces yo, pues desde chamaco hacía yo mi batería así con ollas, palanganas y todo eso, y me ponía a tocar en la puerta de mi casa, y la gente pasaba y decían, Mar, este niño
cuando sea grande va a ser músico. Y así fue, así es. Y allá comenzó, entonces a los 15 años yo empecé a tocar y empecé a conocer, tenía yo la inquietud de hacerme mi conjuntito, como decíamos, porque de antes era conjunto, no es como ahora que le dicen grupo. Quería yo hacer mi conjuntito, ¿no? Entonces de 4 chavos, que era piano, bajo, la conga y las tarolas y todo eso. Y entonces fui buscando a los compañeros, primero 2, al pianista, primero al bajista y luego al pianista. Entonces pianista, bajo y yo en las percusiones, y con eso armamos las bachatas, como decíamos en Mérida, ¿no? En la escuela y todo eso. Y entonces con el transcurso de los años empezaron, hubo la necesidad de agrandar el grupo, después entró un baterista y empezamos a hacer cambios y así, hasta que llegamos a hacer, realmente los Aragón fuimos 8 elementos. El primer pianista nomás grabó un disco, porque grabamos muchos discos. Primero, ¿puedo decir las marcas? Por supuesto, no hay ningún Primero problema. 2 discos grabamos en Orfeón y después nos pasamos a Musar. En Musar grabamos ya toda la... fue donde prendió la cosa. Porque como muy yucatecos, pues vivíamos en Mérida, entonces íbamos a México, grabábamos y regresábamos a Mérida. Íbamos, no sé, y regresábamos. No teníamos la onda o la idea de quedarnos en México, porque no nos imaginamos de que iba a aprender, como se dice, a gustar a la gente. Pero entonces el gusto del público fue los que nos hizo expandirnos, ¿cómo se dice? Expandirnos más. Y entonces, pues, los Aragón, pues, éramos muy versátiles. No tuvimos una línea musical, sino, pues, como las orquestas. Tú ibas a un baile y una orquesta, te acercabas y le decías, ¿me puede tocar un danzón? Te tocaban un danzón. ¿Me puede tocar un chachachá? Te tocaban. ¿Me puede tocar un mambo? Te tocaban un mambo. Una mazurca y tocaba mazurca. Pasos dobles. Pasos dobles, vals, o sea que de tocho morocho tocábamos. Entonces nos volvimos como una pequeña orquestita, porque el saxofón entró Ruy Medina de Tizimín y el grupo, pues que empezó el rock and roll, entró primero Manolo, empezó el rock and roll y entró Manolo López en la guitarra. O sea que conforme empezó la onda de... porque de antes era puro tropical. Nosotros, los Aragón, nos llamábamos Conjunto Edén. Hasta la tumbadora era una tumbadora, decía Conjunto Edén. Pero en esa época, recordarás que en Mérida las estaciones de La Habana entraban como si fueran de casa, ¿no? En esa época nomás habían la XFC, la XMH, la Z, la W. Y entraban porque los bulbos tenían una mayor potencia, claro, que los transistores. Y luego, como no hay montañas, es el mar, pues entraban en casa. Entonces, en esa época pues no había cassette, no había nada de nada, ¿no? Los discos... No existía ni FM, era solamente nada. AM, donde entran más fácilmente difusoras. Y los discos, pues teníamos que, o sea, no compramos los discos porque no teníamos dinero para comprar los discos. Y entonces, oyendo la estación en La Habana, sintonizábamos, sobre todo en las tardes, como estas horas, oíamos a la Orquesta Aragón de Cuba. Y entonces la primera, como dicen ahora, la primera rola o el primer tema fue aquella de nosotros que fuimos tan sinceros que desde que nos vimos, y que diario apuntaban la letra y así lo ensayamos por pedacitos. Después, cuando te veo con la blusa azul, después toda la gente de La Habana, todas esas rolas, pues las fusilamos, como se dice en la cosa musical. Y entonces la gente de Mérida nos empezó a decir Conjunto Aragón. Conjunto Aragón, Conjunto Aragón. Me gustó tanto que borré la tumbadora de y le pusimos Conjunto Aragón y desde allá se nos quedó. Y ya cuando grabamos nuestro primer disco, el director artístico de Orfeón nos puso Los Aragón, que hasta cierto punto como que nos perjudicó, porque cuando íbamos a los bailes la gente nos pedía de la Orquesta Aragón, oye, ¿podían tocar nosotros? No, nosotros no tocamos eso.
Esa es la Orquesta Aragón de Cuba, nosotros somos los Aragón. Pero le vamos a tocar otras y que tocamos el cable. Y así nos fuimos identificando más con el público. Y hasta que logramos dominar sobre la gente de que somos los Aragón. Y así es como comenzó todo. Entonces fuimos primero 3. Piano, bajo y yo. Después entró un baterista que entró porque para completar, entonces ya se oía más grueso. Después entró Pavía, Ángel Pavía. Se salió el baterista, entró Ángel Pavía y ya éramos cuarteto. Éramos quinteto, después se volvió cuarteto. De repente aparece el rock and roll. Pues hace falta la guitarra, porque nosotros tocábamos rock and roll con el piano, pero se oía así muy jaranchac, como decimos. Muy así, muy cabash. Se oía un rock and roll, pero así muy tropical. Hacía falta la guitarra, entonces nos dimos a la tarea de buscar a un guitarrista. Fue cuando apareció Manolo. Manolo tocaba la guitarra como trovador, su papá, compositor, la guitarra... Famoso López Barbeito, don Manolo López Barbeito, muy amigo de mi papá. Sí, entonces... Cubano de nacimiento. Sí, Manolo tocaba la guitarra natural y entonces pues el rock and roll pues es guitarra eléctrica. Entonces pues yo cuando se lo conocí, le dije, ¿puedes tocar rock and roll? Pues nunca lo he tocado, pero creo sí poder, pues sobres. Entonces le cambiamos la cuerda, las cuerdas, le pusimos aquellas cuerdas cometa a la guitarra. De metal. Y compramos una pastilla y se la pusimos a la guitarra y mi papá, que era radiotécnico y todo eso, pues con bulbos hizo un amplificador y allá lo conectamos, ¿no? Y lo oíamos precioso, así. Y no había... El micrófono, pues eran aquellas bocinas Ratso que eran de campana y un microfonito y con eso armábamos la pachanga. Entonces, el primer baile tocábamos 15 años que empezamos con el rock and roll, pues fue la locura, ¿no? Y ya no tocábamos nada tropical, ya no nos gustaba porque como que ya había pasado de moda. A ver, vamos a entrarle, porque además quiero hablar un poquito también de la época aragonista que me tocó. Pero ya terminamos la primera parte de este primer programa. Vamos a hablar de ello en la segunda parte y cómo conocí yo a los Aragón, cómo me invadió de entusiasmo y de ritmo la música de ustedes, porque una cosa es platicarlo de esta manera y otra para los que lo vivimos, el cúmulo de recuerdos y sentimientos que nos embarga cuando escuchamos nuevamente la música de los Aragón. Y ahorita platicando contigo, pues ni qué decir, ¿no? Pues estoy viendo a uno de los que más admiraba musicalmente, siendo yo un chavito. Soy un poquito menor que tú, pero estamos igual de chavos hasta hoy. Somos de la misma rodada como las llantas. Sí. Regresamos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
vaca vieja está. Con la vaca vieja, Arriba mi vaquita que te traigo leche pa' cenar. con la vaca vieja, Arriba mi vaquita que te traigo un piano pa' con la tocar. vaca vieja, Arriba mi vaquita que te traigo un zorro pa' bailar. con la vaca vieja, Arriba mi vaquita que te traigo un carro pa' con la pasar. vaca vieja. Arriba mi vaquita que te traigo un carro pa' pasear. Con la vaca vieja, Arriba mi vaquita que te traigo un porro pa' con la bailar. vaca vieja, Arriba mi vaquita que te traigo un piano Mira. pa' tocar. con la vaca. De la época donde pues hay varias cuestiones que se atribuyen a la época de la adolescencia. Y por algo se le llama adolescencia, ¿no? Claro. Porque adolecemos de muchas cosas. Sin embargo, de esa época que tú tomaste el tema al final de esta primera parte, es cuando empezó el aspecto rítmico tan especial para mí del rock and roll. Mi hermana, que me llevaba buenos años, unos 12 años, bailaba pura música de las llamadas de bachata. Bachata. ¿Sí? Incluso así era, se le llamaba, vamos, va a haber bachata, y Bachata. cada fin de semana había bachata en la casa de doña fulanita, Sí, de sí. don fulanito. Y realmente yo cuando entro a la secundaria, la música que me gusta y que me domina fue de un personaje que no conocía yo más que, además no era de yucateca ni mexicana la radiodifusora donde lo escuchaba, sino de Guatemala, en un programa que se llamaba Radio Musicando, y que pasaba a la 1:30 de la tarde, solo los sábados. Pero estaba yo pegado a mi radio Majestic, lindo. de plástico, Sí. pero de bulbos, De bulbos. que sí alcanzaba a Sí. sintonizar Guatemala, y escuché a un cantante que desde que lo escuché por primera vez me ganó su ritmo, y se llamó Elvis Presley, o se llama porque ya Elvis Presley es eterno. Eterno, sí. Y fue así como empecé a darme cuenta de que yo también tenía el sentimiento musical. Cuando ustedes, los Aragón, empiezo a saber de ustedes, fue en el Teatro Fantasio, Así es. con las tardeadas en el Teatro Fantasio, que hasta hoy creo que sigue Las funcionando. tandas. Las tandas. Con Y el cholo. de aquellos programas que en vivo, como hijo de trovador Sí. y mi papá del conjunto Mérida, pues en vivo se pasaba, en el caso del conjunto Mérida, la hora del teléfono libre. En el caso de ustedes creo que tenían dos programas, al el mediodía mediodía y y en la tarde. Sí. Y era en vivo. En ¿Cuándo vivo. ahorita qué conjunto musical va No. en vivo a una radiodifusora 2 veces al día? Y con a un pasar? micrófono nada más. No, esto te dice del esfuerzo, que además le estamos llamando de esa manera esfuerzo, pero no lo era, se hacía con mucho gusto, Sí, claro. se vivía por parte de ustedes. Sí, Cuando sí. llegaban a la secundaria Adolfo Cisneros Cámara, mi inolvidable y queridísima secundaria, y se armaban los bailes, muchas veces ustedes tocaron. Claro. Me acuerdo que me daba celos de que las chavas salían a ver y se codeaban, ya llegó, yo, ¿a cuál de los Aragón? A Manolo, al guitarrista de ustedes. Mascarita, el el Mascarita, que además, aquí mis estimados televidentes, les voy a mostrar lo que traje. Y que debía haber empezado por eso en la primera parte de este programa. Es un libro que está ya terminado para entrar a imprenta, que se llama La verdadera historia de los Aragón. Y es muy, muy ameno. ¿Por qué es muy ameno y por qué se diferencia de otros libros? Porque Sigfrido lo cuenta con esa coloquialidad, con esa versatilidad,
pero también con el calor muy propio de los yucatecos. El mare y el puchis y qué barbaridad. Y esas cosas que nunca se te quitaban, a pesar de que ya llevas avecindado cuánto tiempo en el Estado de México. Pues 50 años, por decir, fácil. Que te desarraigaste de Yucatán y vives en el Estado de México. Sí. Pero Ahora, sigues teniendo el acento yucateco. pues sí, soy mexiquense, yuca mexiquense, watch. Watch es una acepción para los que no lo saben, que le dan los yucatecos o le dieron los yucatecos y se ha quedado hasta hoy. Hay mucha gente que dice chilangos, de otra manera más suave. Watch es porque las tropas de Salvador Alvarado, cuando entran ante una rebelión yucateca que se dio, y largo de contar, sería otro tema entraron con 5,000 hombres armados a Mérida, a Yucatán, de los cuales como la mitad provenían de la leva, o sea, venían con guaraches, y ellos al caminar por las calles de Mérida, sus guaraches hacían watch, 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 y el yuca es onomatopéyico en su manera de hablar, claro. Entonces se quedó los guaches. Pero bueno, sigamos con los Aragón. Es cuando me doy cuenta de que, volviendo a mi época de secundaria, de que había un conjunto que dominaba, con todo el respeto para los otros conjuntos que los había, Sí. y muy buenos, por cierto. Sí, claro. Ahora me dicen que cuando yo vaya a Mérida, ahí donde se juega y se apuesta, casas de este tipo, todas legales, van conjuntos musicales. Hay un grupo que tengo ganas de oírlo que se llama los rucanroleros, por aquello de que todos ya están rucos. Es una manera de decir que están viejos, pero pues no lo estamos, porque aquí, a ver, no me conteste, mi estimado televidente que me estás viendo, ¿ves viejo a Sigfrido? ¿Ves sus movimientos? ¿Ve cómo es a la mirada? ¿O yo con qué estado de ánimo estoy dirigiendo el programa? Y les hago la pregunta, ya conozco la respuesta, ¿nos ven viejos? ¿Verdad que no? Pues le seguimos, ¿no? A ver, los Aragón, viene de allá, porque de acuerdo a tu libro, hay una parte que ya te la brincaste, que cómo empezaron inclusive en la zona de tolerancia, que me llama la atención cuando leí tu libro, porque se aceptaban menores de edad. Sí, se aceptaban menores La zona de edad. tolerancia en la ciudad de Mérida era la zona roja, es donde estaban los centros nocturnos y que hay que decirlo con todas sus letras, también eran centros de prostitución, de nivel, de categoría, ¿no? Sí, sí. Pero no dejaban de ser lo mismo. Claro. Y allá me dices tú que ahí conociste a dos de los elementos. Allá fue donde comenzó la onda, porque yo allá narro en el libro cómo comenzó mi carrera musical, como se dice ahora, que empecé a tocar con la orquesta de Pepe López. Tenía yo 12 años. Entonces, en esa orquesta que no duró mucho, pues me volví famoso tocando la conga y gritando agua y azúcar y todo eso. Y entonces se desbarató la orquesta y pues ya tenía yo 14 años. Y un día fueron unos 3 señores allá a mi casa a hablar con mi papá, allá a mi casita de paja en Mérida. Y ya sabían el nombre de mi papá, pues en Mérida se conocían todos. Don Gilberto, venimos a hablar con usted porque queremos que le dé permiso a Sigfrido de que vaya a tocar con nosotros. Y entonces mi papá pregunta, ¿y dónde tocan ustedes? Pues tocamos en la zona de tolerancia. No, ¿cómo va? ¿Cómo va a ir Sigfrido a la zona de tolerancia si es un chamaco? Y entonces, y además, y mi mamá más interesada dice, ¿y de qué horas a qué horas va a tocar? Pues empezamos a las 9 de la noche y terminamos a las 4 de la mañana. Y dice mi papá, menos, él va a la escuela, entra a las 7, ¿a qué horas va a dormir? No puede ir. Y mi mamá más interesada, más abusada, dice, ¿y como cuánto ganaría Sigfrido? Pues el sueldo son 5 pesos cada uno, 5 pesos diarios, tocamos diario. Más las propinas. Y mi mamá mentalmente hizo así. 5 pesos diarios al mes, 5 por 3, 15, 150 pesos, más las propinas. Le dice, oye Gilberto, pues está a todo dar. Tú te estás rompiendo el alma en la cordelería y ganas 80 pesos al mes.
Sigfrido va a ganar 150 pesos más las propinas. Sí va, dice mi mamá, desde hoy si quiere. Comenzaron ya las clases vespertinas. Voy a hablar con la directora, que es mi amiga, que lo pase en la tarde. Y así empecé. Entonces, ya estando en la zona, entraban los trovadores en los intermedios, de vez la rocola. Y en una de ellas entró un grupo de trovadores, que había un chavo que tocaba el violín y cantaba y todo eso. Ese era Géner. Y al fin, chavos, hicimos amistad. Y ya todo dar, pues hicimos amistad. Pero entonces yo salía a merodear, que no dejaban salir a nadie, por los porteros eran boxeadores que ya habían retirado, ya sabes, puro trompeador y todo, pero les caí bien y le digo, ¿me das chance de salir mientras está la rocola? Y sí, ensayo a merodear por los centros nocturnos, y entonces ahí es donde entré a un cabaret que se llamaba el Veracruz, y me apantalló así ver a un chavo flaquito tocando un pianote, pero lo tocaba así, con una agilidad. Y ya después terminé de tocar y me acerqué, y, ¿cómo te llamas? Pues me llamo Weiler. ¿Y cuántos años tienes? Pues 15, igual que yo, qué bien. Oye, me gusta cómo tocas y todo eso. Muy bien. Le digo, ¿no te gustaría hacer un conjuntito? Pues sí me gustaría, pero conmigo y todo eso. Y entonces así comenzó. Empezamos a hacer conjuntito, éramos 3 nada más. Weiler en el piano, Géner no tocaba el bajo, tocaba la conga y yo tocaba las tarolas. Y entonces de bajista, pues algún bajista de esos chavos que habían, de Tololoche, ¿no? No había nada eléctrico, así, ¿no? Y así empezó todo. Y digo, cuando empezó el rock and roll, pues, yo ya cantaba, ya sabes, como decíamos en maya, mi pot, ¿no? Que era, después cambiamos el pot era el montón de pelo aquí encima de la frente, que al estilo copete. Elvis Presley, el copete. Sí. Nos lo peinábamos y lo acomodábamos de tal manera que se pueda echar así para adelante, ¿no? Pero después le cambiamos el nombre porque te acuerdas de Tony Curtis, así lo tenía. Entonces le decíamos Tony. Ahí. Entonces yo dejaba mi Tony, me pusieron así, ya sé, cantando y todo eso. Y a todo dar tuvimos éxito. Ya casi no tocábamos tropical. Pero de repente aparece un ritmo nuevo, el twist. Y el twist ya habíamos oído a Bill Haley. Y el Que twist, por cierto yo lo vi en el Fantasio, llegó al Fantasio Bill Haley. eso dice, yo no recuerdo. No, yo sí, ahí lo vi. Yo no recuerdo. La única vez lo vi, lo conocí allá. Ajá. Sí, pues sí supe que fue. Pero Chubby yo no- Checker fue el más representativo de... Sí, entonces lleva el saxofón, entonces pues a buscar un saxofonista. Y entonces ya había en el medio, pero puro señor grande que no se llevaban con nuestra edad. Tocaban fabuloso, pero estábamos buscando un chavo. Entonces llegó a oídos de Rui, que estaba en Tizimín, tenía su orquesta y éramos de nuestra edad. No, y Rui pues un excelente. Así cuando fue a Mérida, oye, sé que están buscando un saxofonista y vengo a ver la prueba, sobres, y se quedó. Muy bien. Pues ya terminamos este primer programa. Tan fíjate, ¿no? rápido. Contigo puedo grabar muchos programas. y 200,000 seguiremos hablando. podemos grabar. Vamos a tener un segundo programa donde entraremos un poquito más en materia, como al antecedente a los Aragón, pues hay muchas cosas de acuerdo al libro todavía que comentar, pero necesitaríamos, como ya dijimos, más programas para ello, que no dudo que lo vayan a ver. Pero en el siguiente programa nos vamos a adentrar sobre todo con un tema que sucedió en los Estados Unidos que sí me gustaría repasar e invitar a nuestros televidentes a hacer una prueba, pero no lo voy a mencionar ahora, sino hasta el segundo programa. Así que ahorita, o por ahora, por el momento, muchas gracias Sigfrido por ese No, al primer programa. contrario, hermano, ya Y a sabes. ustedes, mis estimados televidentes y amigos, muchas gracias por la preferencia de su atención. Hasta el próximo programa. Hasta luego, mucho gusto.